Sí, me escuchan. Buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, muchas gracias por venir. Muchas gracias también al Ateneo Republicano por cedernos su espacio para hacer este acto público, con el cual cerramos el encuentro que hemos tenido hoy el área de juventud de Izquierda Unida Castilla y León, donde hemos aprobado también los planes de trabajo para el próximo año y las líneas programáticas a seguir durante el siguiente curso. Como sabéis, el objetivo de la charla es hablar un poco sobre Europa y las posibles soluciones que pueden venir desde el ámbito europeo a los recortes en derechos que estamos sufriendo. Pero no solamente eso, ¿no? Sino ver de qué forma podemos emprender acciones para también plantear una alternativa social a esta crisis económica y ver de qué forma podemos salir de ella. Desde el área joven de Izquierda Unida Castilla y León creíamos muy importante este acto, también que viniera una persona como Marina Albiol, que luego presentaré, y también está presente en la mesa Alberto Marcos, porque creemos que es un ejemplo también de que personas jóvenes pueden estar en las instituciones y que realmente los jóvenes servimos para más cosas que, como hemos comentado esta mañana, que para pegar carteles, ¿no?, en las organizaciones políticas. Creemos que tanto Marina o otro ejemplo, como puede ser Lara Hernández, que seguro que muchos de vosotros habéis oído hablar de ella por todo el trabajo que está desempeñando desde su exilio económico en Berlín, pues ya se ha probado que esa compañera, Lara Hernández, de tan solo 27 años de edad, pues sea candidata también o que esté en los puestos de salida, por decirlo de alguna forma, para el Parlamento Europeo. Porque lo que queremos es también rejuvenecer la organización, porque creemos que tiene que haber un relevo generacional precisamente por ese compromiso que tiene una organización como Izquierda Unida con la juventud, no solamente castellano y leonesa, sino también con toda la juventud del Estado español, que lo que estamos demandando son unas soluciones que ahora mismo no nos está dando, ni nos va a dar, ni muchísimo menos el régimen actual encabezado por el Partido Popular y el Partido Socialista. Entonces yo tampoco me voy a enrollar más. Voy a presentar a los dos, al compañero y a la compañera que nos van a hablar. El primero de ellos, el que está más a mi izquierda, es Alberto Marcos Sánchez, que es el candidato de Izquierda Unida Castilla y León para el Parlamento Europeo. Como sabéis, ahora hablará él, hemos tenido un proceso participativo de elección del candidato y de la candidata de Izquierda Unida Castilla y León al Parlamento, y además también hemos podido elegir de una forma participativa, abierta a la ciudadanía, a quien queríamos que encabezara esa lista al Parlamento Europeo por parte de Izquierda Unida. Él es militante de Izquierda Unida Salamanca, miembro del área joven, y además también pues, participa en movimientos sociales como ATA Castilla y León o Stop Desahucios. Y a Marina Albiol, que le estamos enormemente agradecidos que haya podido venir y que esté hoy aquí en Valladolid con nosotros, que como sabéis es diputada por Izquierda Unida en las Cortes del País Valencià. Es la propuesta también de la Federación del País Valencià de Izquierda Unida para las listas al Parlamento Europeo de Izquierda Unida, miembro también del Consejo Político Federal de nuestra organización y también del Comité Federal del Partido Comunista de España. Entonces, sin más, de nuevo daros las gracias por estar aquí, en especial a Marina, que sabemos que se ha pegado un trote además para venir desde Valencia hasta aquí, y nada, que os cedo la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. En primer lugar, yo quiero dar la enhorabuena a Andrés, que aunque no lo ha comentado, en el encuentro de hoy ha sido nombrado como el coordinador del área de juventud de Castilla y León. También quiero aprovechar para dar la enhorabuena a Carmen Duce, que es la compañera que está de allí al fondo, que ha sido nombrada como candidata de Izquierda Unida de Castilla y León para las europeas. Y a mí en todo caso me daría el pésame. Bien, entonces en cuanto a esto también quiero dar las gracias a los compañeros, que cuando se propuso esta mañana la posibilidad de que, ya que estábamos hablando todo el rato de que los jóvenes pudiéramos participar, que se nos dieran espacios y tal,
Y al final, pues lo que acabamos viendo es que, joder, estando yo ahí, pues que, bueno, esta tarde tuve la ocasión de decir unas breves palabras, como haré. Como bien ha dicho Andrés, voy a hacer unos pequeños comentarios sobre el proceso que hemos tenido estas 2 semanas para elegir a los representantes de la Unidad de Castilla y León para las elecciones europeas. Somos conscientes en toda España que nos ha faltado el tiempo para poder hacer el proceso, unas federaciones han ahondado más, nosotros creo que en Castilla y León, con nuestros fallos, pero hemos hecho un buen intento, hemos dado la posibilidad a todos los militantes que así lo han querido de elegir un hombre, una mujer y proponer un hombre para el proceso, ¿no? Para que lo lidere. También hemos abierto a los simpatizantes porque creemos que es importante que la gente tenga oportunidad de participar y es una buena forma para en estas elecciones europeas tan importantes, pero que a la vez son vistas con tan poca importancia, para que vayamos calentando motores de cara a que dentro de 2 meses la abstención no sea la gran ganadora. Entonces es trabajo de todos y todas saber que si estamos en contra de que los mercados nos gobiernen, debemos ir a Europa, que es donde al final se crece el cotarro, a decirles allí que no puede ser que la troika gobierne, sino que debemos ser pues, los españoles en España, los griegos en Grecia y las griegas y así sucesivamente, ¿no? Entonces, Marina ha sacado un resultado bastante bueno en la comunidad, bastante gente ha apostado por ti. No has quedado primera, pero bueno. has quedado segunda, que está muy bien. Yo también he quedado segunda. El primero, que es Javier Couso, que también tiene una gran trayectoria. Nos indica un poco los nombres de Marina Albiol y de Javier Couso, un poco las formas de hacer diferentes, ¿no? No podemos ir a Europa y a las conferencias de todos los sitios hablando de renovación, de hacer las cosas de manera diferente y a la vez no tener una propia renovación en las formas de hacer nuestras internas y un poco también en la gente, no sé, que nos representa, ¿no? Entonces tampoco quiero aquí desprestigiar el trabajo de Willy Meyer, pero yo personalmente sí creo que debemos aportar nombres diferentes, ¿no? Entonces yo no sé si aquí puede influir mucho, pero espero que la decisión que tome el Consejo Político Federal pues sea la de renovar, ¿no? No sé si será Marina Albiol finalmente, si será Javier Couso, si será otro nombre, pero debemos renovar a la hora de la verdad y no solamente en el postureo que se llama ahora, ¿no? O sea, si uno dice que quiere cambios y que va a hacer cambios, debe hacerlos, no decir solamente que los hace. Entonces, nosotros lo que debemos hacer también del proceso que hemos tenido estas semanas es aprender de cara al año que viene a las elecciones municipales, a las autonómicas y dentro de año y medio quizá para las generales y ahondar en los procesos de elección y dar la oportunidad a la gente, como siempre hacemos con el programa electoral, que eso sí es algo que cada día tiene más trayectoria, pero hacerlo también a la hora de elegir a aquellas personas que nos van a representar. Yo personalmente he apostado desde siempre bastante fuerte por esto, con enmiendas allá donde he podido y tal. Hemos movilizado en Salamanca, dentro del poco tiempo que teníamos, a los empatizantes, gente de movimientos sociales, pues para que se animaran a dar su opinión. Yo, teniendo en cuenta el poco tiempo, creo que podemos estar satisfechos. Y poco más quiero aportar desde aquí. Vamos a dejar que sea Marina, que es la que viene desde un poquito más lejos que yo, que tenga la oportunidad de expresarse y de indicarnos un poquito por dónde deben ir las cosas. Buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, saludar el trabajo de los jóvenes de Castilla y León, de Izquierda Unida, en la asamblea que han tenido hoy y también saludar el proceso participativo que ha tenido esta federación de cara al proceso de elaboración de las candidaturas para las elecciones europeas, que evidentemente pues, es un proceso interesante y saludar también el resultado, ¿no? Y bueno, realmente es un placer estar aquí con vosotros y con vosotras y un placer que me hayáis invitado a estar aquí esta tarde en Valladolid. La invitación además sé que incluye después una visita turística a la ciudad, ¿no? Que siempre es interesante. Sobre todo nocturna. Te sabía visto la corrupción, sobre todo la corrupción del cambio. Bueno, pues voy a hacer una exposición primero, intentaré no hacerme muy pesada, porque sobre todo luego sería interesante que pudiera haber un poco de debate, ¿no? y de reflexiones en común. Bueno, no sé si recordáis una viñeta que salió no hace mucho, una viñeta del Roto, en la que había el dibujo era un señor entrajetado, ¿no? Un mandamás parecía, sin cabeza, y la viñeta decía: hay que alentar a los jóvenes a salir del país
no sea que pretendan cambiarlo. Bien, la viñeta, pues lejos de provocar ya no una carcajada, sino una sonrisa amable, a mí lo que me provocó fue un desconcierto, ¿no? por la realidad cruel que se desprende de esa viñeta, ¿no? El roto ponía nuevamente el dedo en la llaga al constatar seguro lo que piensan aquellas gentes que nos están lanzando a los leones y aquellos que únicamente piensan en sus intereses sin importarle lo más mínimo las miserias que padecemos los trabajadores y las trabajadoras con tal de continuar manteniendo sus privilegios. Y el resultado es de sobra conocido, ¿no? Tenemos centenares de miles de jóvenes que están en estos mismos momentos siendo expulsados al exilio. Están ya desposeídos de toda esperanza y los lanzan al extranjero a buscarse la vida fuera del Estado español, por mucho que desde el gobierno nos digan que estos son aventuras iniciáticas de la juventud, ¿no? Y a los jóvenes que se quedan, a los que nos quedamos, lo que nos espera son pues, palos, multas y represión. A los que nos quedamos aquí y a los que nos movilizamos para intentar cambiar la situación, el gobierno lo que hace con nosotros es activar toda su maquinaria de represión para machacar cualquier intento de disidencia que pueda trastocar sus planes, ¿no? Y de ejemplos de prácticas totalitarias tenemos muchos, pero a mí hoy aquí me gustaría resaltar lo que sufrieron los camaradas de Alcalá de Henares hace unos días y trasladar también toda nuestra solidaridad a los camaradas de Alcalá de Henares, ¿no? Yo creo que se trata de un ejemplo claro de represión policial y, evidentemente, este tipo de actitudes hay que enmarcarlas dentro de un contexto de pérdida de legitimidad del gobierno y de debilitamiento del régimen, lo que conduce, evidentemente, a una forma cada vez más acelerada de posiciones absolutamente autoritarias. Y es en esa ley Mordaza, la ley, ya conocemos como ley Mordaza, esa ley de seguridad ciudadana que está promoviendo el Partido Popular, y es ahí donde mejor se ve ese totalitarismo camuflado de democracia, que es lo que nos presenta el Partido Popular, ¿no? Con esta ley, toda persona que proteste, que se movilice o que sea mínimamente reivindicativa es considerada una persona enemiga. Y a través de esta ley lo que se pretende es criminalizar cualquier tipo de movimiento en las calles. Es una ley anti-PA, anti-15M, una ley anti las mujeres que reivindican en la calle su derecho a decidir sobre su propio cuerpo. Se criminaliza desde, pues eso, desde los scratches en las puertas de los cargos públicos hasta las concentraciones que no sean comunicadas en el Congreso de los Diputados o en la puerta de un ayuntamiento, ¿no? Y además la ley tiene otra característica, y es que pretende ocultar esa represión, ¿no? También prohibiendo o castigando la grabación y la difusión de imágenes de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Es decir, no solo actúan reprimiendo, sino que además intentan ocultar esa represión impidiendo que difundamos las imágenes, ¿no? Pero yo creo que hay que tener muy claro que toda esta reacción totalitaria tiene una causa. Y la causa no es otra que nos tienen miedo, que nos empiezan a tener miedo porque la ciudadanía ha despertado, porque ya no hay conversación que en algún momento no acabe hablando de cómo de corruptos son nuestros gobernantes, de desahucios llevados a cabo por la banca con complicidad del gobierno. Ya todo el mundo sabe de qué hablamos cuando hablamos de la troika, de las preferentes, de Gürtel o del caso Nos. Incluso ya parece que Blesa o Correa o Bárcenas ya le están quitando un poco de protagonismo hasta a Ronaldo y a Messi, ¿no? Es decir, cada vez más la gente en la calle, la ciudadanía, tiene muy claro esa complicidad del gobierno con los bancos y con las grandes empresas que nos están desangrando. Y el pueblo frente a eso se está organizando y cada vez participa más en asambleas, en plataformas, en organizaciones, y tienen miedo, y nos tienen miedo, y sobre todo tienen miedo a los jóvenes, porque cada vez los jóvenes también es cierto que tienen ya
menos que perder, ¿no? Cuando alguien tiene poco que perder, pues bueno, es más capaz de combatir, ¿no? Y además la juventud cada vez se está cansando más de que decidan por ellos y están viéndose ya abocados a una situación absolutamente desesperante, ¿no? Por decir algunas cifras, ¿no? Pero el 90% del empleo destruido en los últimos 4 años es de menores de 35 años. Tenemos un paro juvenil de 57,7%. Y encima ayer, escuchando la radio, escuchaba cómo la Troika vuelve a pedir al Estado español más sacrificios y nuevas reformas laborales para facilitar aún más el despido. O sea, con la situación que tenemos, y aún continúan exigiendo desde Europa que hagamos la ciudadanía, la clase trabajadora, más esfuerzos, ¿no? Pero si a esta situación de los jóvenes unimos, no solo es el paro, es que también es la precariedad laboral, es la situación de que en estos momentos un 80% de los jóvenes del Estado español están condenados a vivir con sus padres o de sus padres, ¿no? Más bien. Y además es que si quieren independizarse, el 47% de su sueldo debería ir destinado a pagar un alquiler. Eso, los que tienen la suerte de tener un sueldo y de poder dar ese paso, ¿no? Por tanto, si a estas cifras de paro juvenil, de precariedad, además le añadimos los datos de desahucio, el aumento del precio de la luz, toda la destrucción de los servicios públicos en educación, en sanidad o en bienestar social, si añadimos los recortes de derechos y de libertades como supone la ley del aborto, la contrarreforma del aborto que nos están planteando, o los recortes de las pensiones de nuestros mayores, o la elitización de la universidad que está haciendo que en estos momentos volvamos a los tiempos donde solo los hijos de los ricos podían acceder a estudios superiores, ¿no? Si juntamos todo esto, el panorama es absolutamente desolador, ¿no? Pero hay que tener en cuenta eso, que la ciudadanía ha empezado a organizarse, que la indignación va en aumento y que la protesta en la calle se ha generalizado. Y yo creo que eso lo podemos ver todos. Es que no pasa un día que no haya algún tipo de movilización o de concentración por algún colectivo afectado por las políticas que la Troika nos impone a través de su títere aquí, que es Mariano Rajoy. No hay un día que no haya una movilización y cada vez son más los trabajadores y trabajadoras que se están organizando para defender sus intereses de clase, ¿no? Yo creo que no exageramos si decimos que desde hace unos meses la calle es un clamor. Mareas, plataformas, scratches, lo estamos viviendo casi a diario. Y luego aquí tenemos cerca también el ejemplo de Gamonal, que ilustra a la perfección, ¿no?, cómo la indignación está en la calle y cómo la indignación social, cuando se organiza, hace temblar a los poderosos. Y por tanto yo creo que esta es la consecuencia de la ley Mordaza. Disculpad. Es la consecuencia de la ley Mordaza, ¿no? El que la gente nos estemos organizando y por eso ellos aumentan la represión en las calles. Y al principio se estaba hablando de esta viñeta del roto, ¿no?, de que hay que forzar a los jóvenes a salir del país, no vaya a ser que pretendan cambiarlo. Pues en la viñeta del roto, el que decía esto, el poderoso que decía esto, él lo había dibujado sin cabeza, era un cuerpo sin cabeza, ¿no? Y yo pensé que quizá no le había puesto cabeza, no le había puesto rostro, porque probablemente los responsables, los culpables de todo esto son múltiples y hay múltiples rostros, ¿no? Por una parte tenemos, en primer lugar, ¿no?, aquí al gobierno del Partido Popular con Rajoy a la cabeza, pero también tenemos al anterior gobierno del Partido Socialista de Zapatero, pero también tenemos a los consejos de administración de los bancos, a las grandes empresas, a los caciques en sus múltiples formas. Yo soy de Castellón, allí no sé si conoceréis al inefable Carlos Fabra, que es el paradigma de este tipo de caciques. Y a lo mejor yo también pensaba que no le había puesto rostro a este personaje, porque a lo mejor no era simplemente un rostro, a lo mejor es que era un monstruo de 3 cabezas, y es que a lo mejor era la Troika, ¿no?, también la que representaba bien a este grupo de intereses que expulsan a los jóvenes de nuestro país, ¿no? Y yo creo que ellos, que han empezado a temer a la ciudadanía,
a la ciudadanía organizada, porque toda esta organización del pueblo lo que hace es poner en peligro, en riesgo, el régimen que ellos han montado, que el bipartidismo en el Estado español ha montado desde la transición. Su reacción nos ha hecho esperar y han activado todo tipo de mecanismos de defensa para mantener sus privilegios. Realmente es la forma que tienen de mantener los beneficios que ellos no han tenido ningún problema en obtener a base de expoliarnos, robarnos, explotarnos y hasta podríamos decir casi esclavizarnos, ¿no? A la clase trabajadora y a los jóvenes en particular, ¿no? Por tanto, yo creo que ellos utilicen la represión y que ellos utilicen a los cuerpos y fuerzas de seguridad y que ellos utilicen todos estos mecanismos para defender sus privilegios es el mejor síntoma que tenemos de que el régimen se está tambaleando, de que el régimen está agonizando. Y nuestra propuesta ante el colapso de este régimen no es otra que finiquitarlo. Frente a un régimen que agoniza, lo que tenemos que hacer es acabar con él, acabar con este régimen y evidentemente acabar con él para construir un nuevo proceso constituyente. Un nuevo proceso constituyente en el que seamos la mayoría social, en el que seamos la inmensa mayoría los que tomemos las riendas de nuestros destinos y evidentemente un nuevo proceso constituyente donde los recursos, donde la riqueza queden al servicio de la mayoría, donde nuestros recursos, nuestro dinero no sean para pagar indemnizaciones millonarias a los banqueros, donde los recursos no sean ni para pagar a la iglesia, ni para rescatar bancos, ni para hacer la guerra. Y evidentemente donde nuestros recursos no vayan o no sean para pagar la deuda, una deuda que no hemos generado los trabajadores y las trabajadoras. Porque se nos ha querido hacer creer que la deuda pública es la causante de la crisis, sobre todo de la crisis que atravesamos en los países del sur de Europa, ¿no? Y vale que es cierto que ha habido un mal gasto del dinero público, eso es cierto, pero en ningún caso la deuda pública es la causa de la crisis. En ningún caso lo que hoy estamos pagando los ciudadanos y ciudadanas, sufriendo el paro, sufriendo los recortes, sufriendo la pobreza, eso no es consecuencia de la deuda pública. Eso fundamentalmente es consecuencia de la deuda de los bancos que fue asumida por el Estado. Fueron los bancos los que tenían una gran deuda y que han sido rescatados con dinero público. Y mientras lo que han hecho con la clase trabajadora es empobrecernos, y de hecho siguen empobreciéndonos. Se nos culpó de vivir por encima de nuestras posibilidades, se nos dijo que había que pagar todo lo que habíamos malgastado en servicios públicos, que nos habíamos gastado mucho en sanidad, en educación y en bienestar social, y que ahora teníamos que pagar los excesos del pasado, ¿no? Claro, eso nos lo decían mientras los ricos continúan acumulando cada vez más riqueza. De hecho, en un mismo periodo, por una parte, los 5 mayores bancos del Estado español tuvieron un beneficio de 7.600 millones de euros, por una parte, beneficios de 7.600 millones de euros, y en el mismo periodo se destruyeron 200.000 empleos. Son un poco las dos caras de una misma moneda, ¿no? Por no hablar de los beneficios de Telefónica, que también se cuentan en miles de millones, y no olvidemos que Telefónica era esa empresa pública que comenzó su privatización con el Partido Socialista, con Solchaga, que luego ya Aznar se le acabó regalando a su amigo de pupitre, a Villalonga, ¿no? Y con esto lo que quiero decir es que los trabajadores y trabajadoras necesitamos gestionar la riqueza que hemos generado y gestionarla nosotros para nuestras necesidades, para mejorar los hospitales, las escuelas, para invertir en investigación, para el arte, para la cultura, para las pensiones dignas para nuestros mayores, porque recursos los tenemos. Por ejemplo, sosteniendo las tropas en Afganistán se gastaron 3.500 millones de euros, que es lo mismo que se recortó en educación en el año 2012. Recursos tenemos. El presidente del banco del BBVA ganó el año pasado 5 millones de euros. O en plena crisis los banqueros se subieron el sueldo un 36%. Recursos los tenemos. Otra cosa es cómo los están destinando, ¿no? Por ejemplo, con la indemnización
de 88 millones de euros que recibió el exconsejero del Banco Santander, Alfredo Sáenz, cuando renunció a su puesto, pues le dieron 88 millones de euros para jubilarse, ¿no? Con ese dinero se podría haber mantenido, por ejemplo, y hablo de lo que yo conozco, el Centro Príncipe Felipe de Valencia, que es un centro puntero de investigación biomédica, que ahora prácticamente está ya cerrado. Con ese dinero que cobró este banquero se podría haber mantenido ese centro durante 8 años funcionando con todas las líneas de investigación. La Iglesia, por ejemplo, recibe 160 millones de euros al año y así un largo etcétera, ¿no? Es decir, dinero hay, otra cosa es en qué se está invirtiendo ese dinero, quién se lo está quedando o para qué está sirviendo ese dinero, ¿no? Por tanto, esto lo que nos lleva es a decir que hay que acabar con este régimen, hay que acabar con un régimen que lo que hace es continuar acumulando riqueza en pocas manos mientras la mayoría sufre el paro y la pobreza y la miseria, ¿no? Pero hay que acabar con el régimen, pero yo creo que hay que apuntar alto en nuestro objetivo. O sea, tengamos claro quién da las órdenes y tengamos claro quién mueve los hilos de las marionetas, ¿no? Porque yo creo que no es suficiente con derrocar aquí al bipartidismo, porque el capitalismo, tengamos claro que no tiene fronteras. Y por tanto, Europa es ahora el campo de batalla. Y ahí entro ya un poco más en el tema de la charla, ¿no? de Europa. Europa es el campo de batalla y por tanto hay que tener en cuenta que hay que combatir aquí en casa, en Valladolid, a los poderosos, hay que combatirlos en cada pueblo, en cada ciudad, hay que combatir al régimen, a los gobiernos del Partido Popular, a los gobiernos del Partido Socialista, hay que estar en la calle parando los desahucios con la PA, hay que estar en la plataforma por la educación pública, en la marea blanca contra la privatización de la sanidad, hay que estar en los sindicatos, en los piquetes, en las huelgas, pero además de todo eso hay que combatir en Europa. Además de todo eso hay que estar en Europa diciendo que no vamos a pagar esta deuda porque es ilegítima, diciendo que ya está bien de que nos impongan más recortes sociales, democráticos y laborales. Y hay que estar en Europa diciendo que no queremos esa política racista y esa política xenófoba, ¿no? Yo tengo muy claro que no son luchas separadas, que no será posible ese proceso constituyente en el Estado español si no derrogamos las políticas de la Troika. No son luchas contrapuestas, es todo la misma lucha, todo forma parte de la misma lucha. La que tenemos aquí, en el pueblo, en la ciudad, en el Estado español y la que tenemos en Europa. Porque si no, no vamos a tener el éxito que necesitamos, ¿no? Por tanto, Europa es un campo de batalla, es el campo de batalla ahora y no podemos huir de ese campo de batalla, entre otras cosas porque las decisiones de cómo se reparte la renta entre el capital y el trabajo, es decir, cuánto porcentaje de beneficio se queda el capital y cuánto se destina a los trabajadores y trabajadoras, todo eso, esas decisiones se toman en Europa y esta decisión, entre otras, es la base de la lucha de clases, ¿no? Es Europa ahora mismo el marco de esa lucha de clases. Y hasta ahora hay que decir, y todos lo sabemos, ¿no?, que Europa ha sido un proyecto de las élites, que han sido las élites económicas y políticas las que han ganado Europa y la que nos ha impuesto a la clase trabajadora todo lo que ahora estamos sufriendo. Las élites han sido las beneficiadas y la clase trabajadora hemos sido, de momento, la gran perdedora de esa integración europea, ¿no? Tenemos una Europa que en estos momentos está siendo gobernada de facto por una tecnocracia al servicio de los intereses de las élites que promovieron su creación y que todavía hoy siguen tutelando y marcando el camino de Europa. Pero yo estoy hablando todo el rato de Europa, pero no es Europa. Yo creo que no es Europa la que nos asfixia, no es Europa, no son los pueblos de Europa, no es la clase trabajadora de Europa, no es la ciudadanía de Europa, no es Europa. La que nos asfixia es la Unión Europea, es las estructuras que el capitalismo ha montado en Europa. Es esa Unión Europea nacida de los acuerdos entre los mercaderes y esa Unión Europea diseñada en el Tratado de Maastricht y que representa justamente el modelo de Europa que nosotros y que nosotras no queremos. Es la Unión Europea y todo lo que ella surge
todas sus instituciones, su sistema financiero, su moneda, sus tratados, sus fronteras con alambradas. Son todo eso los instrumentos de la Unión Europea, de los poderosos, que han sido construidos por ellos y para ellos lo que nos está oprimiendo, ¿no? Son instrumentos que ellos han creado para proteger sus intereses y para incrementar sus beneficios. El Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo, la Comisión Europea, la Troika, son organismos que están tomando decisiones sin que nadie los haya elegido y son decisiones que evidentemente nos afectan en el día a día de nuestras vidas, ¿no? Es la Troika la que está imponiendo todas esas medidas que lo que hacen es beneficiar esa alianza de las clases dominantes que hay en los diferentes estados de Europa, ¿no? Y la verdad es que de momento, desgraciadamente, les va muy bien. O sea, ese proyecto de Unión Europea que se construyeron para ellos y para sus beneficios y para sus privilegios, de momento a ellos les va muy bien y yo creo que hoy en día podemos ver con mucha rotundidad, ¿no? La afirmación marxista de que sus privilegios son nuestra miseria. Y por dar alguna cifra, ¿no?, de cómo sus privilegios son nuestra miseria, podemos decir que mientras, por ejemplo, en España, que estamos en torno a un 6,5% de pobreza severa, eso está por una parte, pero por otra resulta que el mercado de los productos de lujo se ha continuado incrementando año a año a pesar de la crisis económica. Es decir, cada vez se continúan vendiendo cada vez más yates, coches de lujo, joyas, pieles. Todo ese mercado continúa creciendo mientras continúa creciendo, por otro lado, la pobreza, ¿no? Por ejemplo, el número de millonarios en España aumentó un 13% desde mediados de 2012 y hasta principios de 2013, ¿no? Un 13% más de millonarios, mientras la pobreza pasó del 19 al 21% en el mismo periodo. En el mismo periodo que aumentan los millonarios, aumenta la pobreza. Por tanto, yo creo que ahí se ve claramente, esto ilustra claramente la afirmación marxista de que los intereses de la clase trabajadora y del proletariado y de la burguesía son irreconciliables y están enfrentados, porque para que ellos tengan más beneficios, para que ellos sean más ricos, la clase trabajadora es más pobre. Por tanto, aquí estamos en el dilema de sus privilegios o nuestros derechos, sus privilegios o nuestra miseria. Y no solo nuestra miseria, también hay que decir que es la miseria de todo el planeta, del planeta en sentido amplio, porque no es solo la miseria de los trabajadores y trabajadoras, sino es la del planeta Tierra. Un planeta Tierra que está agonizando, porque los beneficios privados nos empobrecen a nosotros, empobrecen a la Tierra, porque evidentemente están poniendo sus beneficios también por encima del medio ambiente, de la naturaleza y de los recursos naturales, ¿no? Hay que decir que en ese sentido han saqueado y siguen saqueando los recursos naturales que tenemos, sobre todo los recursos del sur, ¿no? Las multinacionales han empobrecido a los países del sur con la complicidad de los gobiernos de Occidente, ¿no? Y han explotado los recursos naturales, han saqueado, han apoyado allí a los dictadores, ¿no? Han impulsado guerras y, además de hacer todo eso, resulta que cuando la gente huye de allí, huyendo de toda esa miseria y toda esa explotación que el norte ha generado, cuando la gente huye de allí, aquí lo recibimos a tiros, ¿no? Cuando huyen de la miseria que les hemos generado en el sur, encima lo recibimos a tiros, como pasó hace unas semanas en Ceuta, ¿no? Vivimos en un mundo, por tanto, cada vez más injusto, donde las desigualdades norte-sur también crecen. Antes estábamos hablando de las desigualdades dentro del Estado español, ¿no? Pero también las desigualdades norte-sur continúan incrementándose. La mitad de la riqueza mundial está en manos del 1% de la población y estamos en un mundo donde continúan muriendo cada día niños por enfermedades que son perfectamente evitables, donde continúa muriendo gente de hambre y de guerras, ¿no? Y aquí en Europa hacemos eso. Aquí en Europa lo que hacemos es
impedirnos la entrada. Cuando alguien consigue entrar, lo que hacemos es encerrarlos, luego expulsarlos, y Europa lo que está haciendo es dedicarse a construir muros cada vez más altos para preservar nuestro bienestar, o su bienestar en este caso, ¿no? Muros físicos, fronteras, esas fronteras alambradas con cuchillas, ¿no? Yo creo que son la imagen de la inhumanidad absoluta de la Unión Europea, ¿no? Y por tanto Europa se ha convertido en una gran fortaleza, ¿no? Ahí tenemos los muertos de Lampedusa, los muertos de Ceuta, los que mueren en el estrecho cada año intentando llegar aquí, ¿no? Son muertos de las políticas de la Unión Europea. Y hay que decirlo claramente, que los gobiernos de los estados de la Unión Europea tienen las manos manchadas de sangre por todas estas muertes de toda esta gente que intenta llegar aquí para buscar una vida digna después de que hayamos estado años y años explotándolos y quitándoles sus recursos naturales y apoyando las guerras que allí les desangran, ¿no? Y son muros que ellos hacen, como digo, para preservar su bienestar y sus beneficios. Porque ellos, los poderosos, sí que están organizados. Y están muy bien organizados, y están muy organizados desde hace mucho tiempo. Y la Unión Europea es una buena muestra de ello, ¿no? La Unión Europea es una buena muestra de cómo la clase dominante se ha organizado. Y por tanto yo creo que ahora lo que hay que decir es que ahora nos toca a nosotras. Que ahora nos toca a nosotras organizarnos, que tenemos claro que queremos un nuevo modelo de Europa, que queremos una Europa socialista, que frente a la economía capitalista lo que necesitamos es contraponer una planificación democrática de la economía a escala europea, la intervención pública y democrática de la economía, una fiscalidad progresiva y evidentemente la imposición de transacciones financieras a las grandes fortunas, ¿no? Queremos una Europa con una nacionalización de los sectores estratégicos de la economía, como la energía, el transporte, el agua, el sector financiero, la siderurgia y todos aquellos recursos que se necesiten para que tengamos unos servicios públicos de calidad y, evidentemente, pues, educación, sanidad, vivienda para todos y todas. Los recursos están, los tenemos que poner en manos públicas, gestionarlos nosotros para que todos esos recursos puedan servir para que tengamos todos esos servicios públicos que queremos, ¿no? En definitiva, lo que decimos es que los recursos tienen que emplearse según un criterio social y democrático, ¿no? Por tanto, yo creo que sabemos el qué queremos, ¿no? Queremos esa Europa de justicia social y de reparto de la riqueza. Sabemos con quién, queremos hacerlo con el pueblo organizado y nos falta el cómo. Probablemente sea lo más difícil, pero yo creo que el cómo y cómo hacerlo ha de ser un camino que vayamos construyendo entre todas y todas. Nadie tiene la varita mágica, nadie está por encima de los demás y nos puede dar lecciones de cómo se hace, sino que el cómo construir esta Europa, el cómo tumbar el régimen, todo eso es el proceso que tenemos que llevar a cabo entre todos y entre todas, ¿no? Hay que tener en cuenta que ningún cambio verdaderamente revolucionario viene simplemente de los partidos políticos, sino que se trata de un trabajo de clase, se trata de lo que llamamos poder popular, ¿no? De que tomemos las riendas de nuestro destino en nuestras manos y de que seamos sujetos activos en la toma de decisiones. Se trata de que llevemos a cabo la lucha en todos los frentes y también en las instituciones, evidentemente defendiendo también en las instituciones nuestros intereses de clase, pero de la misma manera que lo hacemos pues, en una asociación de vecinos, o que lo hacemos cuando nos organizamos en una plataforma, o cuando hacemos piquetes en la huelga general. De la misma manera que estamos en las calles, tenemos que estar en las instituciones, reivindicando y trabajando exactamente igual. Lo mismo que reivindicamos en la calle, hay que reivindicarlo en los parlamentos, ya sean en los ayuntamientos, o en los parlamentos regionales, o en este caso en el Parlamento Europeo, ¿no? Hay que llenar el Parlamento Europeo de rojos y de rojas. Hay que llenar el Parlamento Europeo de aquellas que plantan cara a los poderosos, de aquellas que señalan a los culpables de los desahucios, a los culpables del paro, a los culpables de nuestra pobreza
y sobre todo hay que llenar el Parlamento de rojos y de rojas, que son los que no se venden a las grandes empresas. Y no hay que hacerlo solo con nuestros compañeros y compañeras del Estado español, sino que además tienen que estar ahí los trabajadores y trabajadoras de Italia, de Francia, de Portugal, de Polonia, de Alemania, de Rumanía. Es decir, tiene que ser un trabajo que hagamos conjuntamente, codo con todos los trabajadores y trabajadoras de Europa. Tenemos que estar todos juntos en esta enorme tarea. Y creo que hay además con los jóvenes y las jóvenes a la cabeza, ¿no? Yo creo que tenemos una responsabilidad como Izquierda Unida, tenemos una responsabilidad enorme y hay que estar a la altura. Tenemos que ser millones y millones de personas organizadas contra la troika, contra el capitalismo, y tenemos que ser mayoría, porque si no somos mayoría no va a ser posible el cambio. Tenemos que conseguir articular esa mayoría para el cambio. Yo creo que el momento es histórico, que la indignación, la frustración, la desesperación son sentimientos que están forjando una nueva fuerza en la sociedad, y esa nueva fuerza no termina de materializarse, pero esa es nuestra tarea. Yo creo que Izquierda Unida está en una situación privilegiada para jugar ese papel de aglutinar, ese papel de organizar la rabia y convertirla en propuesta, y esa es nuestra tarea. Nuestra tarea no puede ser otra que la de sumar, organizar desde la generosidad, con altura de miras, sabiendo el momento que estamos viviendo y teniendo muy claro que la izquierda que necesitamos no es la de ayer. La izquierda que necesitamos es la de mañana. Es la izquierda que se está forjando en las luchas, es la izquierda que se está forjando en las plataformas, es la izquierda que debe ser ocupada por miles de activistas dispuestos y dispuestas a transformar la sociedad, y evidentemente comenzando por la transformación de la izquierda. Y ahí, sin duda, los jóvenes y las jóvenes sois absolutamente fundamentales en esa izquierda que estamos construyendo, ¿no? Y bueno, y acabo ya y así damos también un poco de paso al debate, ¿no? Yo creo que está claro que del futuro de la izquierda depende el futuro de millones y millones de personas, que la responsabilidad es grande y que el trabajo que tenemos por delante es un trabajo inmenso. Y por eso, compañeros y compañeras, pues bueno, vamos a necesitar de toda nuestra fuerza, de toda vuestra fuerza, y evidentemente hacerlo todo con mucha alegría, con mucha ilusión, con esa alegría revolucionaria. Vale, pues ahora, como decía Marina, si queréis abrimos un turno de intervenciones, agrupamos 3 o 4 y luego pues que responda Marina desde la mesa. 1, 2, 3 y 4 y Sergei 5. Ya está. Por allí. Vamos a ver, yo diría que me parece muy bien todo lo que has dicho, estoy de acuerdo con todo, pero creo que en tu discurso has explicado un poco de exceso de optimismo, porque creo que has confundido, vamos, a lo mejor me equivoco, lo que es una crisis de régimen, que yo creo que es patente en España, con una crisis del sistema económico. En España, en este momento, yo creo que nadie puede hacer otro diagnóstico desde ninguna organización política que el de una crisis de régimen. Pero se puede dar un cambio de régimen con el mismo sistema que tenemos. Ya hubo un cambio de régimen en los años entre 75 y 78 y no hubo un cambio de sistema. Entonces yo creo que no debemos tampoco confundir la decrepitud del régimen actual con la decrepitud del sistema capitalista, que es más fuerte y más pujante que nunca. Y cuanto más desposeídos estén los oprimidos, cuanto más incultos sean, cuanto más pobres sean, cuanto peor alimentados estén, más pujante es el sistema capitalista, más impotentes son. Es decir, tampoco hay que pensar que cuanto mayor sea la desesperación de la población en general, mayor es su capacidad de reacción, es menor, porque tiene menos recursos intelectuales, en todo punto de vista. Yo creo que hay que matizar un poco eso de la crisis del régimen y la crisis del sistema, ¿no? Y que nosotros tenemos que ir a la crisis del sistema, a provocarla, aunque sea aprovechando una crisis del régimen, ¿no? Nada más.
Bueno, lo primero, felicitarte ante todo porque la intervención me ha parecido increíble y bueno, genial. Y luego lo segundo que, bueno, tu compañero Alberto Garzón propuso cuando estuvo en Valencia, propuso como una unión, podríamos decir, mediterránea, lo que es entre los PIG, como se nos han llamado en Europa, ¿no? Lo que es España, Portugal, Italia y Grecia, ¿no? Yo quería saber más o menos tu punto de vista sobre esa unión más o menos mediterránea, si tú crees que es posible llegar más o menos entre un acuerdo entre lo que es el Mediterráneo para presionar desde arriba, porque nos tienen, creo, bastante machacados y pisando la cabeza, que no somos los únicos que nos están presionando. Y bueno, lo segundo, que si tú crees que realmente hace poco ha salido unas declaraciones de la Eurocámara diciendo que la Eurocámara iba a intentar cortar un poco las alas a la Troika. ¿Tú crees realmente que desde la Eurocámara realmente van a cortar tanto las alas a la Troika? Y ya está. Muchas gracias por Oscar, yo quería preguntarte, tú como precandidata o bueno, candidata a las europeas, ¿hasta qué punto ves que se puede cambiar el sistema económico en Europa, teniendo en cuenta que el poder económico se concentra en lo que popularmente se llama la banana sur, que es el norte de Italia, Francia, Alemania y el sur de Gran Bretaña? ¿Hasta qué punto, teniendo en cuenta ese poder económico de bancos, de industria que se concentra ahí, de esa industria de alto valor agregado que se concentra ahí, se puede cambiar Europa teniendo esos poderes económicos ahí? Y en relación a lo que decía mi compañera, con los países del sur, vemos que esos poderes económicos de Francia y Alemania, Inglaterra, que son los que de verdad construyeron esta Europa de mercaderes, pisotean a los países del sur. Entonces quería saber si de verdad podemos cambiar una Europa desde la propia Europa, o tenemos que cambiar la Europa desde los países del sur, que son los verdaderamente machacados por el capitalismo, como pasa, por ejemplo, en América, en el que la burguesía norteamericana machaca constantemente los pueblos de Latinoamérica. Entonces yo quería poner ese símil, si a ti te parece correcto, en que los pueblos del sur de Europa son machacados por la burguesía del norte de Europa, centro de Europa. Si te parece que de verdad se puede cambiar Europa viéndolo desde ese punto de vista. Sí, mira, ya claro, es una bendición que haya gente jovencilla y que tú misma seas candidata a Europa. Hubo un hombre de Izquierda Unida que hoy no está en la estructura, que está ampliando el frente necesario en la sociedad, en los movimientos sociales que son los que van. Pero ya, para los que tenemos años y dijimos no a más, éramos pocos entonces, hoy hay que ser muchos más, claro. Y es una bendición que ya haya gente joven que no votó entonces, y que este hombre se ha retirado de la política activa, pero no de la política en realidad, porque el que ha ayudado al Frente Cívico, que por cierto habrá que hacer una labor también ahí muy amplia, ya lo dijo, que era la Europa del capitalismo la que se creaba. Pero hay un problema, que el euro tal como está hoy, si yo no digo que haya que volver a estos países a una infraestructura que ya no es posible, pero habrá que pensar que esa infraestructura económica del euro tal como está hoy, hay que dinamitarla no para volver a la peseta o a la lira o a tal, pero habrá que tener en cuenta esto mucho en esa Europa que está en el frente de lucha. Entonces, yo creo que ese problema está un poco abandonado, porque claro, el productivismo haya que cambiarle, pero no veo yo todavía veo con alegría ese frente que se está ampliando para que haya una Europa diferente, tanto aquí como en Grecia, que es necesario. Pero no veo
todavía la dificultad extrema de que con esta moneda tal como está, sea muy posible. A ver si nos puedes explicar. Sergei, para terminar. Sí, bueno, yo soy el tercero de Palencia que habla ahora mismo, entre estos 5, los 2 compañeros han tenido que ir, pero yo no soy de Palencia capital, soy de un pueblo del norte de la provincia, un pueblo que puede representar un poco lo que es Castilla y León en sí. Castilla y León es una comunidad evidentemente rural, pero no de una manera rural como lo puede ser Andalucía, sino de pueblos muy, muy pequeños. Pueblos tan pequeños como pueden ser de 19 habitantes, y que en su entorno tienen otros pueblos de 19 habitantes. El mayor pueblo de la provincia de Palencia, después de la capital, tiene 7.160, perdón. Tenemos más de 40 habitantes en el último año. Entonces, claro, Europa les queda bastante lejos. Les queda mucho más lejos que lo que les puede quedar la Diputación, las Cortes o el Gobierno central. Y ahora nos encontramos la Asamblea de Izquierda Unida con la perspectiva de venderles las elecciones europeas. Y claro, cuando decimos que les queda lejos es porque no se sienten representados. ¿Cómo podríamos nosotros convencerles para que sí que se sientan representados? ¿Qué les podríamos decir? Sí. A ver, bueno, el primer compañero que ha hablado comentaba que se podría dar un cambio de régimen sin que se diera un cambio de sistema económico. Eso es así, y yo creo que cuando yo he hablado del cambio del régimen, lo he intentado enlazar diciendo que no podemos, que no basta con tumbar aquí el régimen, no basta con acabar aquí con el bipartidismo, si no somos capaces de propiciar también un cambio de sistema económico. Estoy absolutamente de acuerdo con lo que dices, ¿no? Que el objetivo final es el cambio del sistema económico y acabar con el capitalismo, que no es suficiente con tumbar aquí al régimen bipartidista organizado desde la transición, porque sería, si continuamos con el mismo sistema económico, sería cambiar para dejarlo todo igual, ¿no? Digamos. Por tanto, yo completamente de acuerdo, y creo que sí que es cierto que habrá que incidir bueno, en los actos que hagamos, en las conferencias, que tendremos que incidir más en ese tema y saber ligar bien una cosa con la otra y tener muy claro que no es suficiente con tumbar el régimen, sino que hay que ir a tumbar el sistema capitalista, y que eso no es posible hacerlo solo desde el Estado español, porque el capitalismo, como he dicho antes, evidentemente no tiene fronteras, ¿no? Y por eso también Europa es ese campo de batalla, ¿no? Respecto a la Unión Mediterránea, ¿no? A ver, yo creo que ese es un tema interesante, ¿no? Porque es cierto que somos los países, Portugal, España, Italia o Grecia, los que probablemente más estemos sufriendo las políticas de la Troika. Ahora bien, tampoco seamos ingenuos. Ese pacto, si se da, esa unión, se tiene que dar entre la clase trabajadora de estos países. No se trata de que nuestros gobiernos aquí, o el gobierno de Italia, o el gobierno de Portugal, o el de Grecia, planten cara a los gobiernos de Alemania y de Francia, porque al final unos gobiernos y los otros están defendiendo los mismos intereses, que son los de las burguesías en cada estado, ¿no? Por tanto, si se da esa alianza, si se da esa unión, ha de ser entre los trabajadores y trabajadoras, no en gobiernos enfrentados entre sí, porque al final aquí nuestro gobierno de ahora no va a defendernos frente al gobierno de Alemania, ¿no? Por tanto, yo sí entiendo esa unión de la clase trabajadora, pero además creo que también está bien, pero hay que extenderla mucho más allá, porque también los trabajadores y trabajadoras de Alemania o de Francia o de Rumanía están sufriendo también las políticas de la Troika, y están sufriendo el mismo sistema económico, y también están siendo asfixiados, ¿no? Pero evidentemente sí entiendo un primer paso esa unión con Italia o Grecia o Portugal, ¿no? Y preguntaba si desde la Eurocámara se pueden parar los pies a la Troika, ¿no? Yo creo que ni desde la Eurocámara ni desde ninguna institución. Es decir, en realidad los cambios no vienen de las instituciones, los cambios no se producen en las instituciones. Las instituciones es el reflejo de los cambios o de las luchas que se dan en la calle. Si en la calle somos capaces de organizarnos, de movilizarnos y de parar los pies a los poderosos, eso va a tener su reflejo en las instituciones. Pero es al revés, o sea, primero se da la batalla, conseguimos
conquistar las instituciones y de ahí se podrá parar los pies, pero porque será en la calle, no porque se den en las instituciones, ¿no? No va a haber ningún cambio que sea una institución si antes no se ha ganado en la calle, ¿no? Y evidentemente, bueno, comentaba el compañero todo el tema del euro, ¿no? A ver, yo creo que el tema no es... Yo entiendo el euro dentro de como una estructura más de la Unión Europea que tienen los poderosos para mantener sus beneficios. Es decir, los tratados, las fronteras, la Comisión Europea, el Banco Central y también el euro. Es uno de esos mecanismos que tienen ellos para proteger sus intereses. No veo tanto el problema en el euro, sino en quién toma las decisiones sobre el euro, al servicio de quién está esa moneda. Es decir, si consiguiéramos una Europa socialista y hubiera una moneda única, si esa moneda única está al servicio de la clase trabajadora, está al servicio de la mayoría, nos puede servir, ¿no? Quiero decir que el problema no es tanto la moneda en sí, sino el sistema económico al que responde esa moneda. Esa moneda responde a un sistema económico que nos oprime, pero no porque sea una moneda única, sino por quién controla el Banco Central, por quién controla las decisiones y al servicio de quién está esa moneda, ¿no? Por tanto, yo entiendo el euro como uno de los mecanismos más con los que hay que acabar. O sea, cuando acabemos con el Banco Central Europeo, o sea, hay que acabar con todas esas instituciones o con todos esos tratados que lo que hacen es asfixiarnos a los trabajadores y trabajadoras. Pero no porque sea una moneda única, sino porque está al servicio de quien está la moneda. Quizá en una Europa socialista pudiéramos tener una moneda única. No lo sé. Tampoco sé cómo se llamaría. Ahí está, que todavía no sabemos. Que todavía no sabemos. Bueno, pero, porque tendremos que construirlo entre todos. Pero hoy tenemos el tema que el euro está al servicio del gran imperio. Claro, sí, estoy de acuerdo. Claro, que no solo Europa. Sí, de acuerdo. Comentaba otro compañero si era posible cambiar el sistema económico en Europa. Bueno, yo estoy convencida de que sí. Si no, supongo que no estaría aquí hoy y no estaría militando en esta organización, ¿no? Yo estoy convencida de que sí podemos cambiar el sistema económico, evidentemente. ¿Que no estaría fácil? Pues no. Pero también es cierto que en estos momentos, como decía antes, yo creo que el momento es histórico y que cada vez la gente tiene más claro quiénes son los que nos están desangrando y los que nos están oprimiendo, ¿no? Por tanto, es una tarea inmensa, hay un trabajo enorme por delante, pero yo estoy convencida de que si somos capaces de aglutinarnos y somos capaces de organizarnos y de movilizarnos, pues bueno, sí puede darse ese cambio. Pero claro, para eso tenemos que ser millones y millones de personas los que estemos convencidos y convencidas, ¿no? Y bueno, acabo con el compañero que decía que en su pueblo, como en la mayoría de nuestros pueblos, yo también soy de un pueblo no muy grande, que Europa queda lejos. Claro, a ver, Europa queda lejos, entre otras cosas, porque ellos ya se han preocupado de que las instituciones europeas sean las más oscuras, las más antidemocráticas y las menos participativas, para que la gente no se entere muy bien de qué pasa allí y ellos puedan tomar sus decisiones al margen de la ciudadanía. Pero yo creo que hay un poco, realmente, ahora ya Europa ya no está tan lejos como antes, ¿no? Yo creo que en los últimos años, a golpe de sufrirlo nosotros en nuestras propias carnes, cada vez Europa está más cerca, cada vez la gente se da más cuenta que las decisiones que se toman en Europa son las que acaban recortando nuestras pensiones, cambiando nuestra legislación laboral y por tanto haciendo más barato el despido. Quiero decir que eso al final la gente lo está sufriendo y desgraciadamente por estarlo sufriendo nos estamos dando cuenta de que Europa no queda tan lejos como quedaba. Y además hay que explicarlo, que probablemente Durão Barroso o el presidente del Banco Central Europeo sean mucho menos conocidos que Mariano Rajoy o que Gallardón o que... Es cierto, son mucho menos conocidos, pero probablemente sus decisiones nos afectan más en nuestras vidas que la que pueda tomar Mariano Rajoy o la señora Mato. Y eso hay que explicarlo, aunque yo creo que es cierto que de las últimas europeas a esta
los palos que nos han dado han sido tantos y tan grandes que cada vez Europa se está viendo como, bueno, pues se están viendo los ataques y las agresiones que nos vienen y que por tanto hay que combatirlas también a ese nivel, ¿no? A nivel europeo. Abrimos nuestro turno. Fermín, Carmen, Alfonso y alguien más. Pues venga, en ese orden. A ver, uno de los temas candentes ahora en Europa es el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Si te parece que no es una... Si se llega a eso a firmar, me parece que es una batalla perdida por las fuerzas sociales. Creo que tendría que haber una batalla muy fuerte sobre esa cuestión. Explicar a la gente lo que nos puede ayudar. Bueno, Fermín me acaba de pisar la pregunta, pero quería formularla de otra manera también, porque creo que el punto este del Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos-Europa incide en lo que estabas planteando del oscurantismo, de cómo se toman decisiones que afectan a todas nuestras vidas y a todas las parcelas, y además a las mareas, plataformas y todos los intentos que estamos haciendo por parar privatizaciones, va a ser otra vuelta de tuerca, pero quizá, no sé, estábamos dando vueltas y planteábamos, cómo lo ves tú también, como una oportunidad, que es otro frente de lucha más, pero aprendiendo un poquito de la experiencia de Latinoamérica, que han sido muchos años de ajuste de deuda y lo tienen ya como mucho más mamado, pero ahora nosotros ya vamos entendiendo qué es esto de la deuda externa y qué significa y qué es el FMI. Todas las resistencias que se organizaron allá contra los tratados de libre comercio, contra el ALCA y todas las luchas que hubo también han sido como un acicate para organizar y para coordinar luchas y movimientos y sociedad y pueblo organizado. Entonces, bueno, no sé si ahí quizá entre la calle y las instituciones puede haber alguna vía, pero es algo que creo que es bastante preocupante. Javier, la CELAC. Sí. Esta mañana estuve en la clausura del Congreso de la Orden de Campesinos de Valladolid y hablaban mucho del tema de la despoblación, de cómo los servicios sociales, los servicios públicos estaban deteriorándose de forma rápida y fundamentalmente hablaban de la PAC. Hablaba entonces antes el compañero de Palencia sobre el tema de los pueblos de León, que son pequeños, pero si algo ha hecho daño a la agricultura en este país ha sido precisamente la política agraria común, de donde emana todo desde Europa y cómo se ha ido degradando cualquier tipo de política económica que haya tenido en el medio rural de este país. O sea, algo tendrá que ver, ¿no?, a los que pueblan una cantidad de pueblos muy pequeños y cómo les ha afectado drásticamente esa política que viene de Europa, viene de la Troika, etcétera, etcétera, ¿no? Pues por ahí un poco, si podías explicar un poco el tema de la política agraria común y cómo puedes insistir más. Y luego una segunda cosa que has dicho, porque mejor dicho que has dicho poco. Yo creo que hay que tener una vertiente también un poco verde. Has dicho que hay que llenar el Parlamento de rojos y rojas, con lo cual estoy de acuerdo totalmente, pero que también no debemos de olvidar el elemento medioambiental. Lo has tocado, yo que no lo había dicho, pero bueno, ahí tenemos políticas como el tema energético, con la política de las nucleares y demás. Bueno, hay algunos países que después del desastre, el accidente que hubo en Japón, están yendo para atrás respecto a la política de las nucleares. En nuestro país va todo lo contrario, ¿no? Y hay otros países de Europa que también van en todo lo contrario, aumentando precisamente esa política energética sobre las nucleares, cuando tendríamos que ir hacia energías alternativas y limpias. Yo creo que es una política europea también la que tendríamos que tratar sobre este tipo de cosas, y por tanto también el elemento de defensa del medio ambiente, de la tierra y del planeta también tendría que ser un punto estratégico en la defensa desde Europa, precisamente en la línea programática que podríamos poner un poco de atención. Había una última palabra. Yo siguiendo un poco en lo que acaba de decir Alfonso, pienso que ya que hay bastante gente joven y hay muchísima gente joven abandonando, los que hay abandonado, que proviene del mundo rural, pues quiero andar un poco en lo que acaba de decir Alfonso. Hay un movimiento de campesinos, sobre todo en el tercer mundo, llamado soberanía alimentaria, que está viendo que esta agricultura tan industrializada de abonos, de insecticidas, herbicidas, está machacando la tierra.
y la ganadería está muy perdida. En Castilla y León, lo oí ya hace 8 o 10 años, teníamos la mitad del territorio en situación de despoblado. Quiere decir que si somos 2,5 millones más o menos, podría haber una cantidad de gente media y joven trabajando en el campo para poder dar de comer, porque da de sí la tierra para dar de comer de Castilla y León a otros 2,5 millones más y poder vivir bien. Es decir, hay una lucha de precios. Yo no sé cómo andará la agricultura por el País Valenciano. También creo que las juntas, bueno, pues andan como andan, ¿no? Pero al paso que va, claro, nosotros todavía no pasamos hambre, todavía. Pero los africanos vienen acá porque no comen. Y antes de tener la descolonización, cuando les dieron la independencia, comían, hablando con las vacas, y eso se puede comer. Yo conozco la agricultura de animales y he trabajado en ella, y se puede comer perfectamente. Y los pueblos eran comunidades que tenían gente. Hoy día los pueblos, bueno, de Aguilar es más grande, pero el mío, que es muy pequeño, están vacíos, no hay niños, no hay ya en muchos pueblos ni gente en edad de trabajar. Cada vez tractores más grandes, al paso que van las cosas. Los pocos labradores que han quedado se van a ir aponderando de todas las tierras, yo no sé, acabarán comprándolas a los bancos. No vuelve gente joven, que va a tener que volver gente joven al campo, porque al final comemos de la tierra. Y además el cambio medioambiental, los bosques y la ganadería es fundamental para mantener el medio ambiente. Como eso no se mantenga y se vaya encima y ataque un poco a la tecnología punta, que no se va más que a invertir para dominar todo, dominar las máquinas, dominar el espacio, para el armamento, para todo. No se puede gastar tanto dinero en eso cuando lo más elemental, que es el comer y el mantener el medio ambiente, y como esto venga cada vez más riadas, más tsunamis, más líos de estos, esto va a ser un desastre. Yo no viviré para verlo porque tardará un poco, pero la tierra va cada vez peor. O sea, quería hacer un alegato en pro del mundo rural, que hay mucho trabajo para la gente joven en el mundo rural y hay que poblar los pueblos que están abandonados. Y encima con el desastre que has contado de la medicina que la quitan, pues fíjate, para que ya los viejos nos muramos más pronto y gastar menos. Vives aquí ahora, hombre. Todavía no ha llegado. Bueno, pero yo hago con los jóvenes ya. Sí, a ver, por las cuestiones que habéis comentado, ¿no? El tema del Tratado de Libre Comercio, yo creo que ese es un tema fundamental que además yo lo entiendo. Con África también. Yo lo entiendo como la compañera, ¿no? A ver si somos capaces de explicar a la ciudadanía, de sacar del oscurantismo y de la penumbra en la que esta gente trabaja y nos impone sus condiciones, y utilizarlo como un mecanismo, como una oportunidad para explicar y para conseguir movilizar, ¿no? En ese sentido, sí, mirarnos evidentemente en el espejo de América Latina, ¿no? Y de esa América Latina organizada en el ALBA, que ese sería más, evidentemente, si hablamos de algún tipo de organización continental, pues supongo que ese es nuestro ejemplo en el tema de la PAC, ¿no? Yo sé que ahí se ha estado haciendo, la verdad, un buen trabajo desde el Grupo Parlamentario Europeo, y además se ha estado haciendo en alianza con los sindicatos de trabajadores del campo, ¿no? Y se ha estado haciendo en el intento de cambiar esa política agraria común, aunque pues desgraciadamente pues, no ha tenido el resultado que debería tener, ¿no? Yo conozco un poco menos el tema de la agricultura. Yo soy de un pueblo de pescadores. Mi padre, por ejemplo, es pescador y toda mi familia, ¿no? Y en ese sentido es exactamente lo mismo lo que le está pasando a la pesca que le está pasando a la agricultura. Yo creo que se puede un poco extrapolar, ¿no? Cómo han ido cargándose todo un sector y empobreciéndolo, ¿no? Y evidentemente en ese sentido va todo el tema también de la despoblación que comentaba el compañero, y ahí tenemos que estar en esa lucha por la soberanía alimentaria y contra la despoblación. También tiene que ser un eje principal de nuestra campaña en las europeas y de todo nuestro discurso, ¿no? Y es cierto que he tocado un poco el tema verde en el discurso, pero yo creo que ahora mismo hay una amenaza. Yo no sé cómo la estáis viviendo aquí, no sé si se da, luego me contáis y eso, pero nosotros en el País Valencià ahora mismo, de hecho esta mañana teníamos una manifestación en Castellón que ha sido todo un éxito,
contra las prospecciones petrolíferas en el mar. Ahora tenemos allí, estamos sufriendo la amenaza del fracking, por una parte, del fracking en tierra y de las prospecciones petrolíferas en el mar. Y el tema es que las grandes compañías energéticas, como ven que se acaban los recursos, el gas y el petróleo, ¿no? Pues lejos de apoyar la creación de energías renovables, lo que están haciendo es que poniendo en práctica técnicas cada vez más agresivas para buscar el gas y el petróleo, ¿no? Y en ese sentido allí nosotros tenemos esas dos amenazas, el fracking y las prospecciones petrolíferas en el mar. Y tenemos que decir que el tema de las prospecciones petrolíferas, ¿no? Que ahí tenemos una empresa que se llama Kind Energy, que es la que quiere hacer las prospecciones petrolíferas cerca además de un entorno natural como son las Islas Columbretes, si las conocéis, son unas islas, una reserva marina que tenemos allí, pues quieren hacer allí las prospecciones petrolíferas. Y hay que decir que además los primeros permisos a esa empresa se los dio el gobierno nacional en el año 2002, pero que luego les dieron los permisos también el gobierno de Zapatero con el ministro Sebastián cuando estaba en Industria, y ahora continúan con los permisos por parte de Mariano Rajoy. Quiero decir que ahí ha habido una connivencia total de los dos gobiernos, del Partido Popular y del Partido Socialista, con esta gran empresa, y lo mismo está sucediendo en el tema del fracking, ¿no? Ahí se ven esas alianzas del poder con las grandes compañías o con las grandes empresas energéticas, ¿no? Y ese ha de ser también uno de nuestros puntos o de nuestras líneas de trabajo, porque lo que no es posible es que los beneficios privados de una determinada empresa o los privilegios de unos determinados accionistas estén por encima del medio ambiente, pero no solo del medio ambiente, es del medio ambiente de todo un sector, en este caso que sería el de la pesca o en el tema del fracking, de todos los pueblos de interior que viven de la tierra y de trabajar la tierra. No es posible que los beneficios de estas empresas estén por encima del medio ambiente y de la economía de nuestros pueblos, ¿no? Y por tanto hay otra de las luchas que tenemos abiertas y en las que en Europa evidentemente también se debe hacer un trabajo en ese sentido e intentar que desde Europa se legisle para evitar este tipo de agresiones. Vale, hay una última palabra de Andrés, no sé si quiere hablar alguien más, lo hacemos ya. Vale, pues Andrés y terminamos con él. Andrés. Bueno, yo quiero saludar el lenguaje que se está utilizando aquí por parte de la ponente. Se habla de clase obrera, se habla del mundo del trabajo, porque parece que todos los plumíferos del sistema están empeñados en borrarnos del planeta. Se habla de clase media y la clase obrera, el mundo del trabajo no existe. Por eso quiero saludar. Quiero saludar entre ayer y esta mañana y ahora estamos recibiendo un verdadero baño de popularidad. Ayer con la intervención del compañero de Extremadura, Cañada, esta mañana también Cañada ha intervenido y además ha intervenido el representante de los sindicatos de Andalucía. Han hablado verdaderamente el pueblo, esa es la palabra del pueblo, la verdadera palabra del pueblo. Y han hablado a todos los trabajadores, a todo el pueblo, y nos incitan a que vayamos el día 22 de marzo, y yo quiero recoger esto e incitar también, el 22 de marzo como un solo hombre, como una sola mujer, todos a Madrid, a barrer a este sistema podrido y corrompido hasta los tuétanos. Eso es lo que quiero decir. La huelga, compañero. Yo creo que esa llamada a acudir a las marchas de la dignidad el 22 de marzo a Madrid es la mejor forma de acabar, ¿no?, con las palabras del compañero. Pues finalizar también haciendo una llamada a la cadena humana que se ha convocado mañana desde la Asamblea Ciudadana de Valladolid, en la cual participa Izquierda Unida, que está convocada a las 12 en Plaza Madrid, en el edificio de Hacienda, y lo que se pretende es hacer una cadena humana desde ese edificio de Hacienda hasta el extil que está en la plaza de Poniente, pues con el lema de, como sabéis, por la renta básica y el trabajo digno. Entonces, animaros a ir mañana a las 12, animaros también a los jóvenes y a las jóvenes que habéis venido hoy aquí a que, bueno, pues que vengáis, estáis invitados o invitadas a participar en las reuniones del área de juventud, en este caso de Valladolid,
que son reuniones totalmente abiertas, porque precisamente en eso se basa Izquierda Unida, es el movimiento político-social donde las líneas programáticas se discuten en áreas de elaboración colectiva, que están abiertas no solamente a militantes, sino también a simpatizantes y a todo el mundo que quiera trabajar en ello. Y nada, pues de nuevo dar las gracias a Marina por haber venido, a todas vosotras y a todos vosotros por estar aquí, y que nos vemos en las calles. Muchas gracias.